Señores, seguimos avanzando aquí en la contratapa de la revista. Vamos a ir hasta la hora 19:30 de hoy, como siempre, aquí en FM Gente. Hay un siniestro de tránsito ahora en Ocean Park. Dos vehículos, los intervinientes. Estoy viendo algunas imágenes por acá. Le agradezco a este amigo que siempre está atento a todas las jugadas. El presidente de toda esa región, de Ocean Park, La Capuera y todos esos lados ahí, el alcalde de esa zona, que está en toda la jugada. Un auto y una camioneta, bueno, en principio daños materiales, insisto, información primaria a esta hora de la tarde que queríamos, bueno, compartir con ustedes también. Tenemos que hablar otra vez de una especie de la cenicienta de cada gobierno, de cada presupuesto, los abogados defensores. Los abogados defensores de oficio, como popularmente se los conoce. Bueno, entran ahora en una nueva instancia de conflicto. O vamos a conocer de qué se trata, cuál es la situación actual, el motivo de esta declaratoria. Para eso vamos a hablar con la secretaria general de la Asociación de Defensores de Oficio, con Lucía Long, que ya está en línea con nosotros. Doctora, ¿cómo le va? Buenas tardes, Fabián Sánchez la saluda. Buenas tardes, Fabián. Señora, ¿puede ponernos en contexto la medida, de qué se trata y qué la motiva? Que nos llevaron a declararnos en conflicto. La primera de ellas obviamente tiene que ver con la instancia de presupuesto. Nosotros teníamos en este quinquenio se pudiera solucionar, empezar a paliar la situación. Tenemos algunos inconvenientes. Vamos a intentar hacer una proeza técnica que va a consistir en yo seguir hablando unos segundos mientras que Sos Núñez intenta restablecer el contacto con Lucía, bueno, para que nos cuente o intentar mejorar entonces esta comunicación y que ella nos cuente de qué se trata y retomar un poco la charla, porque es bien importante, teniendo en cuenta la cantidad de usuarios que tiene este tipo de servicio. Hubo una asamblea extraordinaria que ratificó la declaración del conflicto que se venía analizando. Esto ha sido el 18 de este mes, hace algunos días nada más. Y bueno, y por ese motivo, la persistente falta de avances en la aprobación de la ley de independencia de la defensa pública, dicen, y la ausencia de una asignación presupuestal digna que permita garantizar su funcionamiento adecuado y el acceso real a la justicia a las personas más vulnerables. Vamos a intentar otra vez con Lucía este contacto y te vuelvo a preguntar, Lucía, ¿qué fue lo que los movió a ustedes, los motivó primero a hacer esa asamblea y después, bueno, a declararse en este conflicto? Bien, a ver si ahora sí me pueden explicar. Dale, ahora mucho mejor. Bien. No, en realidad nosotros tenemos dos grandes cuestiones que nos llevan a declararnos en conflicto. En primer lugar, el tema del presupuesto, que nosotros teníamos expectativas de que, bueno, en este quinquenio por lo menos se comenzara a paliar la situación de déficit que tiene la Defensoría, que como tú mencionabas en la presentación, hemos sido siempre un poco la cenicienta del sistema judicial, y bueno, lamentablemente esta no está siendo la excepción. Nosotros nos vimos bastante sorprendidos con la no creación de nuevos cargos de defensores públicos, que es una de nuestras principales reivindicaciones, y tampoco por ningún tipo de acogimiento de pretensiones salariales que tenemos también como trabajadores y como trabajadoras, que básicamente es en lo que se centra nuestro conflicto. Nosotros pedimos, por un lado, la creación de cargos, sobre todo para el interior del país, un total de 147 cargos para todo el país, porque hay lugares en donde realmente la atención no se está pudiendo brindar.
hay personas que están ingresando a audiencias sin asistencia letrada o que no están recibiendo el asesoramiento adecuado para su caso puntual, no por la calidad de los profesionales, sino porque estos profesionales no tienen tiempo material para poder sentarse, evacuar una consulta, estudiar el tema, como sí lo puede tener un abogado particular. Y además porque tenemos listas de espera que en algunos lugares son muy grandes, lo que lleva, por ejemplo, a que una madre que quiera tramitar una pensión alimenticia en algunos lugares tenga que esperar hasta 2 o 3 meses para poder reunirse con un abogado que además en ese momento puede ser que no pueda hacerle el escrito, que tenga que volver a venir, porque nosotros, otro de nuestros reclamos es que no tenemos cargos de defensores suplentes, somos el único actor del sistema judicial que no tiene ni un solo cargo de defensor suplente, entonces cuando un compañero se enferma o tiene licencia por cualquier motivo, lo cubrimos nosotros. Esto hace obviamente que la sobrecarga de trabajo sea muy grande y que bueno, se afecte el servicio. Y además nosotros tenemos un reclamo salarial ya desde hace muchísimos años, porque nosotros estamos equiparados salarialmente a los jueces y juezas del país por una ley que es del año 91, y fíjate que hace casi 35 años y que nunca se ha respetado de parte ni de la Suprema Corte de Justicia ni del sistema político, lo que hace que hoy tengamos un desfasaje salarial de un 40% de lo que deberíamos estar ganando. Esto tampoco fue recogido en el presupuesto quinquenal. Y nosotros, por otro lado, tenemos un proyecto de ley que prevé la descentralización de la defensa pública. Nosotros hoy estamos insertos dentro del Poder Judicial, somos una oficina administrativa, una mera repartición administrativa, y pretendemos que se constituya un servicio descentralizado, lo que bueno nos daría una autonomía que necesitamos para mejorar el servicio y que también generaría una dirección fortalecida que podría, bueno, entre otras cosas, ir a presupuesto a reclamar, ir al Parlamento, perdón, a reclamar presupuesto por nosotros, una cara visible, que forme parte de las políticas públicas del acceso a la justicia, que hoy tampoco lo tenemos. Este proyecto viene avanzando bastante bien en la Comisión de Constitución y Legislación del Senado, pero bueno, hace aproximadamente 2 meses que no tiene grandes avances y lo incluimos dentro de la plataforma, porque creemos que es parte de lo que el Estado debe asumir como una política pública de acceso a la justicia. Implica nada más y nada menos la defensa de la población más vulnerable de este país. No solamente económicamente, que sí, claramente es un punto al que la Defensoría se aboca, pero otro tipo de vulnerabilidades también. Nosotros asistimos a los niños, niñas, adolescentes que tienen derechos amenazados en este país, sea porque son víctimas de violencia física, psicológica o sexual, también mujeres víctimas de violencia, a los denunciados en esas situaciones, mucha gente que tiene muchas vulnerabilidades más allá de lo económico y bueno, son los que están sintiendo los déficits del servicio. Lucía, ayúdanos a comprender un poco por qué debería de ser una prioridad la autonomía de la defensa pública. Bien, bueno, un poco esto que estaba diciendo, nosotros tenemos... Sí. No, dale. Bien. Nosotros hoy no tenemos autonomía, hoy quien puede hablar por nosotros es la Suprema Corte de Justicia, que es nuestro jerarca, nosotros estamos en la estructura del Poder Judicial, y tenemos una Suprema Corte de Justicia que históricamente, por ejemplo, no ha hecho solicitudes de cargos, o sea, estamos hablando de una necesidad de creación de cargos para mejorar el servicio, y durante los últimos 15 años la Suprema Corte de Justicia ha ido a instancias de presupuesto y rendición de cuentas a pedir cargos de jueces para fortalecer los juzgados, que estamos de acuerdo, lógicamente no es novedad que los juzgados de este país también están desbordados, pero nunca ha sido una prioridad la defensa pública. Este año por primera vez lo incluyeron en su plataforma, luego de muchísimos reclamos desde la asociación, que termina siendo en definitiva la cara visible de los defensores y defensoras de este país, pero esto no es una cuestión casi que circunstancial. Nosotros cumplimos una función bien distinta a la del Poder Judicial. El Poder Judicial tiene que juzgar el caso concreto y ejecutar eso que se juzgue, una resolución que dicta un juez o una jueza y la tienen que hacer cumplir. Nosotros, nuestro trabajo es cuestionar esas decisiones. Nosotros todo el tiempo estamos cuestionando las decisiones de los jueces, recurriendo a juzgados o tribunales con más jerarquía, para que esas decisiones sean revocadas y en definitiva al final los jueces terminan funcionando en parte como nuestros jerarcas porque los ministros de la Suprema Corte son quienes deciden sobre nosotros. Entonces no tenemos una verdadera independencia ni autonomía técnica cuando las personas cuyas decisiones cuestionamos hoy
dentro de un par de años pueden estar decidiendo, por ejemplo, el futuro de mi carrera funcional. Entonces, esto es como un punto muy importante que tiene que ver con la razón de ser del Poder Judicial. Es otra la razón del ser del Poder Judicial. Han sido cuestiones muy circunstanciales que hicieron que la Defensoría esté dentro de esa organización. Y bueno, y por suerte ahora hay verdaderamente un consenso político, por lo menos de los 3 partidos con mayor representación en este país. Nosotros estamos permanentemente en contacto con senadores de los 3 partidos, que la verdad que hemos tenido mucho respaldo y se ha trabajado con seriedad, pero bueno, entendemos que es hora de un avance en ese sentido también, para que los cambios se empiecen a ver, y esto tiene que ir acompañado de presupuesto, lógicamente. Yo decía que ustedes un poco en cada presupuesto terminan siendo como una especie de cenicienta, ¿no? Que sí que va a haber lugar, que se va a encontrar alguna solución, y al final eso nunca termina ocurriendo. Ya sabrás, por ejemplo, la realidad del departamento de Maldonado, de los defensores, que han venido acá a este programa a hablar varias veces, una carencia de funcionarios en la forma también en la que están trabajando así en el Centro de Justicia de Maldonado, completamente incómodos, ¿no? Que los mueven de un lado, que los llevan para el otro y ahí andan, ¿viste? Y me pregunto en ese sentido si esta autonomía debe de venir acompañada, obviamente, por un presupuesto acorde, pero ¿qué sería acorde? Es la pregunta que tengo. Sí, en realidad la situación que ustedes ven en Maldonado se replica en todo el país, y es aún más problemático cuando más nos alejamos, digamos, de centros poblados grandes. El interior más profundo ha sido olvidado en términos históricos, lógicamente, como todos sabemos, pero las defensorías del interior del país están muy, muy complicadas, porque además no hay ningún tipo de especialización, no hay ningún tipo, o sea, un defensor penal puede terminar cubriendo pensiones alimenticias, desalojos, procesos de violencia, no se recibe una atención adecuada porque no hay ningún tipo de especialización. Incluso nosotros con San Carlos especialmente, cuando se instalaron los juzgados especializados en violencia, bueno, eso fue una situación muy precaria, en donde cómo se instalaron los juzgados y la defensoría, y tuvimos que hacer reivindicaciones gremiales nosotros también y visibilizar, lo formó parte de nuestra campaña del 8 de marzo de ese año, para visibilizar la situación en la que estaban, porque realmente es un tema de cómo las personas acceden a la justicia y lo que ven de la justicia. Era un momento en el que denunciados y víctimas se cruzaban en el juzgado, o sea, no había absolutamente ningún tipo de garantías, así que eso que ustedes ven, y esto de que muevan a los defensores, de que no seamos prioridad, de que no se nos considera al momento de tomar decisiones tan importantes como cuál va a ser el espacio de trabajo diario al que vamos a ir, es algo para nosotros de todos los días. Y también esto de que decías de nunca ser un elemento fundamental dentro de las plataformas de gobierno. Este año, como no nos había pasado anteriormente, formamos parte del plan de gobierno de Frente Amplio. Fuimos establecidos como una de las prioridades para solucionar estos déficits que hemos venido hablando. Lamentablemente, por lo menos a esta altura, en presupuesto no lo hemos recibido. Y en términos de cuánto de dinero, nosotros no nos animamos a hacer cuentas, no te puedo decir una suma específica, digamos, que vendría dentro del presupuesto. Entendemos que el dinero, la cantidad de dinero que hay es finito y las necesidades infinitas. Entendemos que quizás no todas las reivindicaciones pueden ser contempladas, pero sí necesitamos señales, o sea, que se empiece a identificar que esto es un problema, que se empiece a intentar solucionar este problema y que se empiece a entender como una política pública de acceso a la justicia, que creemos que es uno de los grandes problemas que tenemos. La Corte no lo ve así, y tampoco se ve desde el sistema político en términos generales la necesidad de establecer a la Defensoría como política pública y que le dé la cara a la población, rinda cuentas a la población. Por eso también es importante una independencia, que podamos ser controlados como organismo y que podamos responder a la población por las carencias del servicio, algo que hoy, por ejemplo, tampoco tenemos. No tenemos cifras específicas en algunas cuestiones, no rendimos cuenta como organismo. Eso para nosotros también es importante, el contralor de la ciudadanía sobre nuestra función, que hoy tampoco lo tenemos. El número actual de defensores en todo el país, ¿se sabe, te acordás cuántos son?
Sí, nosotros somos 317 defensores en la actualidad, ejerciendo en todo el país todas las materias. Fíjate que 317 personas atendemos, por ejemplo, en el año 2023, que es la última estadística que tiene publicada el Poder Judicial, atendimos a 230.000 personas, asistimos a 120.000 audiencias, presentamos alrededor de 92.000 escritos. O sea, es un volumen de trabajo altísimo, especialmente en algunas materias. Nosotros atendemos al 90%, por ejemplo, de las personas que atraviesan un proceso de protección, es decir, una denuncia por una violencia basada en género o una violencia doméstica. Atendemos al 100% de los niños, niñas, adolescentes en la primera audiencia cuando se denuncia que están sufriendo algún tipo de vulneración de derechos. Atendemos al 60% de todos los procesos de lo que llamamos familia común, es decir, pensiones alimenticias, visitas, tenencia. Participamos también en los procesos de adopción, de salud mental, y son cifras muy altas de atención en comparación con el resto de la población que puede acceder a un abogado particular. Que, por ejemplo, hoy por hoy hay 14.000 abogados particulares inscritos en la matrícula para trabajar. Entonces, el resto de la población, que termina siendo un número bastante menor, especialmente en estas materias, termina siendo asistido por esa cantidad de abogados, que obviamente cada abogado a su cliente le puede dedicar un tiempo que nosotros honestamente no podemos dedicarle a nuestros patrocinados. Eso genera un abismo directamente en el acceso a la justicia. Esto que hace un tiempo, por suerte, ha sido un tema que se ha puesto sobre la mesa, la existencia de una justicia para ricos y una justicia para pobres. Claro. Y nosotros hemos sostenido que es así. No en cuanto a que un juez decida para un lado o para el otro, según si yo tengo capacidad económica o no. Sino que nosotros decíamos el otro día en el Parlamento, cuando fuimos a la Cámara de Diputados, que todos podemos llegar a un juez. Más tarde o más temprano vamos a llegar a un juez. Ahora, para algunas personas el camino hacia ese juez es simpático, tiene el pasto corto, hay sol, y para otros el camino está lleno de repechos, hay piedras, me tropiezo y me caigo, y demoro mucho más, y cuando llego con descrédito en el sistema, con pocas ganas de llegar y con pocas ganas de poder solucionar mi problema. Esto es lo que está pasando hoy con la Defensoría Pública. ¿Cuántos son los funcionarios al entender, y según ustedes, ¿no?, que se necesitarían? Yo sé que aquí en Maldonado no menos de 3 defensores nuevos debería haber, incluso hay alguna vacante por ahí que creo que nunca se llenó en Maldonado. Digo, hablo de Maldonado, sé que esto seguramente pasa en todo el país. Hablo de Maldonado, es lo que conocemos aquí, lo más próximo, pero ¿cuántos serían necesarios, según ustedes? Hicimos un relevamiento en mayo, en donde consultamos defensoría por defensoría, con el fundamento adecuado, cuánto sería la cantidad de defensores que necesitarían para poder dar un servicio de calidad. Y bueno, y obviamente tenemos todo eso respaldado porque obviamente es lógico que alguien quiera consultarlo, y las respuestas fueron que necesitaríamos 85 defensores para el interior del país y 62 para la capital, o sea, un total de 147 cargos para paliar la situación, porque sí tenemos una cuestión que es que se crean, por ejemplo, juzgados para el año 2027, y la creación de esos juzgados va acompañado de cargos de defensores públicos, porque el sistema político sabe que en ciertas materias, por ejemplo, en los procesos de violencia o de vulneración de derechos de niños, ningún juzgado puede funcionar sin la defensoría que atienda al 90% de esa población. Entonces, cuando se crea un juzgado, se pide la creación de cargos. Pero eso no va a solucionar la situación de saturación que tenemos hoy. Eso simplemente es una cuestión a futuro, que obviamente con un nuevo juzgado se genera nueva carga de trabajo. Al día de hoy necesitaríamos esa cantidad de 147 cargos para poder resolver estas cuestiones de acceso a la justicia. ¿Ustedes cuándo vuelven a reunirse para evaluar, bueno, después de toda esta movida, de todos estos anuncios y reclamos, cuándo vuelven a evaluar la situación y de ahí qué medidas podrían adoptar? Bien, nosotros sí ya tuvimos asamblea la semana pasada, el jueves pasado, en donde, bueno, nos declaramos en conflicto por unanimidad. Fue una asamblea histórica. Nosotros también como defensores y defensoras estamos aprendiendo un poco también a reivindicar nuestros derechos. Nosotros nos hemos dedicado toda la vida a defender los derechos ajenos y ahora entendemos que también para defender esos derechos ajenos tenemos que poder defender los nuestros también.
Bueno, la verdad que hemos tenido muchas respuestas de todos los socios y socias en ese sentido. Se ratificó el conflicto y además se convocó a una asamblea para el 30 de septiembre en donde, en caso de no haber por lo menos una señal de parte del sistema político de avance en algunas de estas cuestiones que planteamos como reivindicaciones, vamos a decidir colectivamente la adopción de medidas. Nosotros históricamente siempre hemos adoptado medidas que no afecten al servicio, porque también entendemos que siempre terminan siendo las mismas personas las afectadas, pero realmente creemos que hemos llegado a una situación en donde si no somos capaces de visibilizar lo que pasa actualmente, la situación va a seguir empeorando. Entonces, bueno, y discutiremos en esa asamblea una posible afectación o comienzo de afectación al servicio, siempre resguardando aquellas acciones o aquellas actuaciones que se realizan en régimen de urgencia, pero lamentablemente creemos que vamos a tener que llegar a algún tipo de medidas de eso para poder, por lo menos, comenzar a solucionar esta situación que te estaba planteando. Uh-huh. Me quedó, Lucía, pendiente consultarte el salario equiparado a qué o en qué porcentaje el aumento. Sí, nosotros tenemos, en el año 91 se dicta una ley que dispone que los sueldos nuestros tienen que ser iguales a los de los jueces letrados. Después de eso, la Suprema Corte de Justicia, junto con el sistema político en definitiva, fue gestionando partidas para los jueces y juezas que no se nos fueron aplicando a nosotros. Hay dos partidas grandes. Primero está la partida de vivienda, que implica un 20% del salario, que nosotros no la tenemos, cuando en realidad nosotros tenemos las mismas condiciones de trabajo que los jueces. O sea, si a mí en el inicio de mi carrera me designan en Artigas, yo tengo que mudarme a Artigas con todo lo que eso explica y residir en Artigas por lo menos 2 años, dice nuestra regulación. Uh-huh. Lo mismo le pasa a los jueces y los fiscales, algo que ellos no tienen un mínimo de estabilidad, pero ellos cobran una partida de vivienda que les permite obviamente solventar los gastos de esa mudanza o de ese traslado hacia ese lugar donde somos designados. Nosotros no la cobramos. Y además tampoco cobramos una partida especial que cobran los jueces, que es de incompatibilidad absoluta, porque todos nosotros tenemos dedicación exclusiva, o sea, no podemos ni ejercer la abogacía por fuera y ni siquiera, nosotros decíamos en el Parlamento, porque a veces lo queremos llevar un poco a lo obvio para ver si logramos que entren en razón. Yo no puedo poner un almacén en el garage de mi casa para poder generar ingresos extra para paliar ese déficit que implica trasladarme a otro país. Yo no puedo, más que docencia universitaria terciaria, no puedo tener ningún ingreso. Entonces, si yo tengo las mismas condiciones laborales, tengo el mismo régimen e incluso el nuestro es peor porque nosotros tenemos esa estabilidad de 2 años que el resto no tiene y no puedo realizar otra tarea, las partidas tienen la misma razón de ser que la función nuestra. Y ha sido una decisión básicamente política no incluirnos en esos aumentos. Y no solo en esos aumentos, sino que incluso se brindó en el año 2005 una partida adicional de un 33% del presupuesto que tenía el Poder Judicial en aquel momento para reestructurar salarialmente a los funcionarios del Poder Judicial. Nosotros fuimos los únicos excluidos de esa reestructura. O sea, cuando se aumenta el sueldo del funcionario, nos excluyen. Cuando se aumenta el sueldo del juez, nos excluyen. Entonces venimos muy relegados en relación a las personas contra las que nos peleamos, entre comillas, día a día en audiencia, e incluso respecto a otros funcionarios del Poder Judicial. Claro. Este conflicto que están manteniendo ahora es sin ningún tipo de medidas, ¿verdad? Por ahora, no. Sí creemos que estamos en condiciones, si no hay ningún avance o alguna señal fuerte en este sentido, en la próxima asamblea fijada para el 30 de septiembre, de comenzar a adoptar medidas. Ahí está. Ojalá que esto, de forma rápida, ustedes puedan solucionar esto. Han sido siempre, yo decía más temprano, esa cenicienta, ¿no? De todo esto. No hay mejor definición para nosotros que la cenicienta del sistema judicial, es tal cual. Claro. Secretaria General Lucía Alón Álvarez, gracias por atendernos esta tarde. Vamos a seguir con atención y bueno, estamos a las órdenes para seguir transmitiendo lo que vaya surgiendo a medida que ustedes aguardan, esperan y no desesperan por ahora.
Sí, no, muchas gracias, porque también para nosotros poder visibilizar estos temas en el interior del país, que es donde más carencias hay, es muy importante, así que bueno, muchas gracias por el interés y ojalá la próxima sea con mejores noticias. Ojalá que sí, que pases bien, gracias Lucía. Gracias. Lucía Long Álvarez, la secretaria general de la Asociación de Defensores de